Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Damos la gloria y la honra al Señor. Amén. Estamos aquí en esta tarde, dándole la gloria, la honra al Señor. Amén. Gracias, papito lindo. Aquí estamos compartiendo en esta tarde la palabra del Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos, papito lindo, por tu favor, tu bondad y tu infinita misericordia. Amén. Gracias, mi Dios eterno y maravilloso, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre. En esta tarde, mi Dios amado, venimos delante del trono de tu gracia, Padre, pidiendo, Señor, seas tú obrando, Señor, a través de tu palabra, que nosotros podamos comprender el propósito que hay en nuestras vidas, Padre, el propósito que tú tienes para cada una de nosotras, mi Dios eterno y maravilloso, que son planes de bien y no de mal, que tu oído está dispuesto a inclinarse cada vez que nosotros, Señor, venimos delante de tu presencia a implorar el oportuno socorro, a implorar tu intervención divina. Hoy en esta hora, papito lindo, apelamos a tu favor, tu bondad y tu infinita misericordia, Padre. Seas tú obrando en nuestras vidas en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Damos la gloria al Señor en esta tarde. Amén. Gracias te damos, papito. Quiero compartir aquí con mis amadas hermanas. Amén. Que tengo aquí. Estamos compartiendo para que la palabra llegue a más personas. Ayúdeme a compartir. María Franco, buenas tardes. Dios le bendiga. Muchas gracias por compartir. Que el Señor le bendiga. Gracias por apoyarnos en esta tarde, por estar acá con nosotros. Sé que Dios tiene una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así que gócese, deleítese en la presencia del Señor en esta hora maravillosa. Que la gloria del Padre sea manifiesta en nuestras vidas. Que todo aquello que el Señor tiene para nosotros esta tarde sean abiertos nuestros ojos. A veces nosotros pensamos que lo que estamos atravesando ya no tiene solución, pero Dios tiene un plan. Dios siempre tiene un plan, y ¿sabe cuál es? Que cuando a nosotros se nos cierran todas las puertas y cuando para nosotros se vuelve imposible, lo imposible para Dios se hace posible. Él lo hace posible. Amén. Así que en esta tarde, gócese, deleítese con la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Porque si había algo que estaba detenido, que estaba creyendo que era imposible, hoy el Señor le va a decir que es posible. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Buenas tardes, Pastora Mari. Dios te bendiga. Gracias a cada uno por nombre. El Señor les bendiga. Perdón por el retraso, pero mire, tenemos que aprovechar que teníamos agua hoy. Gracias a Dios, por fin nos cayó un poco de agua. Después de un mes de estar sin agua, hemos estado consiguiendo ahí que, gloria a Dios, pues ahí hay gente buena que nos ha bendecido con agua, pero eso de estar sin agua es lo más tremendo. Diana Almeida, buenas tardes, bendiciones, mi amada, bienvenidas y bienvenidos esta tarde. Damos gloria al Señor, amén, y reciban la más cordial bienvenida en este ministerio, en este grupo, en este precioso ministerio Mujer Inquebrantable en la Fe, con nuestra amada directora, pastora de este ministerio, a quien Dios le entregó. Este ministerio es Pastora Mari Rodríguez, acá la tenemos con nosotros.
que el Señor les bendiga, que el Señor les recompense grandemente ese tiempo que usted invierte en el Señor, porque mire, esto es parte del diezmo que nosotros le damos en tiempo al Señor. Sabe que también le tenemos que dar diezmo en tiempo al Señor. Es importante que nosotros hagamos tiempos con el Señor, amén. Así que en esta tarde damos la gloria, la honra al Señor. Buenas tardes, Pastor Billy, Dios me le bendiga, un fuerte abrazo de parte del Señor a cada uno por nombre. Que el Señor me les bendiga. Si no he saludado a alguien, perdónenme. Mire, a veces por estar hablando y estar leyendo no nos damos cuenta, ¿verdad? Y se nos pasa a alguien. Pero aquí estamos, dándole la gloria y la honra al Señor, con un tema precioso que el Señor quiere bendecirnos, amén. Gracias, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Me faltaba una hermana por compartir. Vamos a ver acá. Gracias, amado Dios. Ahí estamos. Gracias, Señor Jesús. Bien, y les decía que traía un tema esta tarde, que hablamos en la lectura que yo llevo diaria de las hijas de Zelofejad. ¿Cuántas veces hemos creído tener algo que nos prometieron, algo que nos ofrecieron, y de repente ya no está? Las hijas de Zelofejad son una muestra de perseverancia, de pedir, de arrebatar, si así lo quiere ver. Y yo le decía, Señor, que en esta tarde, mire, voy a poner acá porque aquí puse mi estudio y solo le voy a poner para que no se me apague el teléfono acá el tiempo. Aquí estamos. Aquí está. Bueno. Y entonces dice acá, las hijas de Zelofejad. El libro de Números, capítulo 27, versículos del 1 al 9. Amén, quiero que me acompañe. Libro de Números, capítulo 27, versículos del 1 al 9. Amén. Y esta versión que voy a leer es Reina Valera. Amén. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Vamos a anotar su petición, mi amado hermano Brian Rocha. Y vamos a estar orando por esa liberación en el nombre de Jesús. Argelia, amén. Está bien. Le voy a tomar una captura a su petición y así la vamos a guardar y vamos a estar orando. Y por favor, yo les quiero pedir, cuando nosotros oremos, le quiero pedir que también nos testifique cuando el Señor obre. Es importante dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, amén. Porque Dios se está glorificando y quiere también que nosotros seamos agradecidos, le demos gloria, honra en el nombre de Jesús. Amén. Y dice acá la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés
delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová con el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos varones. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre las familias por no haber tenido un hijo? Se referían a un hijo varón. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Amén. Y entonces, mire, hay varios puntos acá que a mí me impactan. Porque dice que los nombres de sus hijas se llamaban, la primera se llamaba Maala o Mahla, dicen otras versiones, y significa enfermedad, dolencia o perdón. Representa la sanidad y la restauración. Noa significa movimiento, reposo o descanso. Sugiere el caminar hacia adelante para alcanzar un lugar seguro. Una persona que es pacífica puede obtener algo porque es paciente. ¿Cuántas veces nosotros por desesperados a veces echamos a perder las cosas porque no esperamos el tiempo de Dios? Pero no significa movimiento, pero también significa reposo o descanso. Sugiere el caminar hacia adelante para alcanzar un lugar seguro. Ogla o jogla significa perdiz o girar en un baile. Evoca alegría, libertad y celebración festiva. Milca significa reina, agrada, deleite o favor. Simboliza la aceptación y la belleza. Y Tirsa o Tirsa significa que agrada, deleite, perdón. Milca significa reina o consejera y representa la dignidad y la realeza. Tirsa significa la que agrada, deleite o favor y simboliza la aceptación y la belleza. Mire, tuvo 5 hijas que en aquel tiempo la mujer no tenía derecho a heredad. La mujer solo servía para cocinar, para preparar, para ayudar como ayuda, pero no tenía derecho a heredad. Buenas tardes, Iglesia Manantial. Bendiciones, mi amada profeta Joana Osorio. Bendiciones, un fuerte abrazo, mi amada. Y entonces, la mujer solo tenía el privilegio de trabajar en la casa, de ser una ama de casa, pero no tenía derecho a heredad, no tenía voz ni voto. Y dice acá, la historia de estas 5 hermanas valientes. Dice, en el Medio Oriente, en tiempos antiguos, las mujeres no tenían derecho a poseer propiedades. Si un padre al morir no dejaba hijo varón, sus hijas no podían heredar sus bienes. Y mire, imagínese cuánta mujer se quedaba en la calle mendigando a expensas de ser burla, reprochada, repudiada. A la gran, qué tremendo.
cuando no tenía ya quien por ella, porque se morían los varones y ella. Y entonces dice acá, las primeras mujeres que públicamente pidieron sus derechos al morir su padre fueron las hijas de Zelofejad. Y ya les mencioné a cada una y qué significa su nombre. Aquellas 5 huérfanas de la tribu de José, porque eran descendientes de Manasés, y Manasés era hijo de José. Perdón, se desconectó la red un ratito, pero aquí estamos de nuevo. Mire cómo está fallando la red, pero en el nombre de Jesús reprendemos todo estorbo. Cada vez que nosotros vamos a arrebatar, el enemigo se opone, pero somos más que victoriosas en Cristo Jesús. Amén. Y entonces dice acá que aquellas 5 huérfanas de la tribu de José se presentaron. Amén, amén, aleluya, aleluya. Damos gloria al Señor en esta tarde. Amén. Somos más que vencedoras en Cristo Jesús. Amén. Aunque el enemigo se oponga, Cristo ya nos dio la victoria. Amén, amén. Seguimos ahí. Y entonces, santo, 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 santo. Señor, tuya es la gloria. Padre, en el nombre de Jesús tomamos autoridad, Señor, sobre los ambientes y te pedimos, Padre, que seas tú respaldando tu palabra, que seas tú, mi Dios amado, glorificándote para cada mujer, Señor, que necesita hoy saber quién es en Cristo Jesús, que somos más que vencedoras, Padre bendito, en el nombre de Jesús, y que hoy, Señor, vamos a aprender que tenemos derecho y que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, el Señor da la orden que nos sea entregado lo que nos corresponde en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, amada Judith Marcone. Gracias damos al Señor por su favor, su bondad y su misericordia. Amén. Y entonces dice acá, aquellas mujeres, usted se dio cuenta que dice que se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, delante de los príncipes y toda la congregación. Cuando otras mujeres siempre se conformaban, estas 5 hermanas se unieron. Y mire, ¿sabe qué me impacta? Que dice que se unió Maala, la que representaba el perdón, también la sanidad y la restauración, junto con la que siempre avanzaba, la que era movimiento, pero también era un reposo, caminaba en paz, pero también representaba un lugar seguro. Sabía que Jehová era un lugar seguro y que no iba a haber injusticia. Y también estaba estaba Ogla, que significa la alegría. Y estas 5 se unieron. Aunque una decía que se llamaba enfermiza, no creyó esa palabra, sino que ella creyó la otra, que significaba la sanidad y la restauración. Y dijo, bueno, es tiempo. Se unieron. Por eso es importante la unidad. Hoy usted y yo estamos aquí unidas. Buenas tardes, hermana Norma Almeida. ¿Sabe por qué? Estamos unidas con un propósito, y es ahora alcanzar la bondad de Dios, alcanzar la misericordia de Dios. ¿Qué te había quitado el enemigo? ¿Qué te había hecho creer que habías perdido? Hoy el Señor te lo quiere devolver. Amén, amén. Así es, hay poder en la sangre de Cristo y no nos vamos a dar por vencidas, porque tenemos a un Dios poderoso, victorioso. Y aquella reina, hubo una consejera, fíjese, que era Milca, significa reina o consejera. Y entonces me imagino que ella tenía mucha sabiduría y les dijo, no, mire, nos vamos a unir las 5 y no nos vamos a quedar en la calle. Mi papá trató de mantenerse fiel, no se unió a la maldad de Coré, nunca él se rebeló en contra de Jehová. Entonces, tenemos derecho a pedir. Vamos. Y entonces, unidas y convenidas, fueron y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar,
delante de los príncipes. ¿En dónde? A la entrada del tabernáculo, a la presencia donde Dios, donde Jehová se reunía siempre con Moisés. Y hoy en el nombre de Jesús, hoy, ahí donde tú estás, donde preparaste este tiempo para escuchar lo que Dios te quería hablar, hoy estás frente al tabernáculo, estás frente al Señor, porque el Señor ya nos estaba esperando aquí, porque el Señor ya estaba aquí dispuesto a devolverte lo que te pertenece, lo que por heredad te pertenece. Al ser tu hija de Dios, tú y yo somos coherederas juntamente con Cristo Jesús. Y entonces dice acá, fueron 5 mujeres valientes que por su valentía, dice, desafiaron las normas patriarcales de su época. Mire, hoy por hoy todavía hay ministerios donde la mujer no puede hablar, donde la mujer se debe de callar, tiene que estar, ¿ve? Calladita, calladita, ahí te miras más bonita, le dice. Usted no habla. Aquí el siervo soy yo. No, aquí el que manda es Dios. Y nosotros, eso sí, no significa como lo ve el mundo, ¿sí? Porque, ¿cómo lo maneja el mundo? Hoy muchas mujeres se aprovechan de las leyes y han hecho mucho daño por el feminismo. Y no se trata de ser feministas, se trata de conocer tus derechos y de saber que como hijas de Dios tenemos autoridad, pero también tenemos un valor, por supuesto, sin faltarle al respeto y al llamado a los varones. Amén. Y entonces dice acá, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido un hijo. O sea, no quiere decir que por haber nacido mujer yo no tenga derecho. Y entonces Moisés dice, lleva esta causa delante de Jehová. ¿Cuántas mujeres hoy por hoy están llorando? Es que no valgo nada. Es que yo no sirvo para nada, porque desde pequeña se le enseñó. Normalmente en los pueblos sucede mucho eso. Ahora pues ya cambiaron un poco las cosas, pero todavía hay gente en los pueblos que la mujer está calladita y él truena los dedos y ella brinca y no se trata de eso. Por eso dice, cuando el Señor duerme a Adán, no lo sacó de su cabeza para que no pensara más que él. No lo sacó, dice, de sus pies para que no la tuviera bajo sus pies. La sacó de su costado para que fuera amada, para que fuera cuidada. Y para que no se le quitara lo que le pertenecía. Imagínese aquellos varones que solo tienen hijos varones. Y uno de los que cometió algo así, ¿usted se recuerda quién es? Uno de los varones que le había heredado solo a sus hijos varones. Fue Job. Dice que él repartió su herencia entre sus hijos varones. Entonces vemos cómo la mujer siempre había sido menospreciada, cómo la mujer siempre, y hasta hoy por hoy, porque hay muchos ahí que nos escriben y que sí que la mujer no debe predicar, y hasta hoy nos quieren quitar lo que nos corresponde, pero usted no se deje quitar lo que Dios le dio. Si a usted el Señor le llamó, si a usted el Señor le bendijo, con que usted pueda compartir la palabra, con que usted pueda ser portadora de las buenas nuevas, siga adelante, no se detenga. El Señor nos llamó para recibir su herencia, y su herencia es ser portadoras de la palabra de Dios. Amén. Y entonces dice acá, y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y el 6 dice, y Jehová respondió a Moisés diciendo, pero en el 7, mire, yo siempre me fijo mucho cuando las promesas están en un número 7, o cuando una bendición está en un capítulo 7 o versículo 7. Dice acá,
Bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Entonces muchas a veces no obtenemos lo que necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque nos enseñaron a que no debemos de hablar. Muchas mujeres hoy por hoy siguen sufriendo porque siguen calladas, porque no saben cómo pedir o porque tienen temor de pedir. Mujer de Dios, hoy el Señor te viene a decir, no se trata de exigir ni de imponer, se trata de pedir. Ellas llegaron con humildad, pero con un argumento verídico. Mi padre no fue de los que se rebelaron entre el grupo de Coré. Mi padre no se rebeló contra Jehová. ¿Y por qué ha de ser quitada la herencia solo porque no tuvo un hijo varón? O sea, las mujeres también tenemos que comer. Las mujeres también necesitamos sobrevivir y tener dónde vivir. Y entonces el Señor dice, bien dicen las hijas de Zelofejad, pero no llegaron. Sí, miren, a mí me entregan lo que es mío. No, tampoco. Necesitamos ser sabias, tener sabiduría, que la gracia de Dios, 5 mujeres que se unieron, 5 mujeres que supieron usar la bondad, la gracia de Dios que es puesta en nuestras vidas. Nosotros sabemos hablar. Si algo nos sobra a nosotros es el poder de hablar. Si algo nosotros tenemos de bendición nos sobran las palabras. Una vez hicieron una broma unos varones y decían, ¿cómo se diferencia cuando encuentran restos humanos y no saben qué sexo era? Dice, es fácil distinguirlas. Si tiene gastada la mandíbula es mujer. Si está completo es varón, dice, porque los varones casi no hablamos, pero las mujeres se les desgasta porque hablan mucho. Entonces, Dios nos dio una gracia y fue el que pudiéramos hablar cuando nos han puesto una mordaza. Hoy en el nombre de Jesús cae todo aquella mordaza que nos pusieron y nos quisieron inhabilitar para llegar al cumplimiento que Dios tiene para nuestra vida. Y es ser portadoras de esa heredad. La heredad es que nos levantemos como verdaderas hijas de Dios y pongamos en alto el nombre de nuestro Padre. Que no importa lo que digan los demás. Usted se imagina las críticas y la murmuración que se levantó, incluso de otras mujeres en el campamento. Qué atrevidas, cómo fueron y creen que les van a dar algo. Si esto así ha sido siempre, no va a cambiar. ¿Para qué se van a poner ahí? Miren, rebeldes que son. Usted se imagina los comentarios de las otras mujeres. Pero tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios grande y majestuoso, que cuando la petición que tú estás presentando delante de Él tiene causa y es justa, el Señor mismo da la orden que te sea entregado. Y mire, pasó un buen tiempo. Dice, Dios a la vez indica su deseo de honrar al padre de estas mujeres. Dios aprobó su petición y desde aquella proclamación muchísimas mujeres han sido beneficiadas gracias a aquella ley. Ellas establecieron algo nuevo. 5 mujeres, el número 5 significa y representa la gracia de Dios. 5 mujeres que unieron sus talentos, que no se envidiaron. A mí cae mal esa porque siempre se la quiere llevar de la que sabe más. Hay esa que se cree porque ella tiene el don de sanidad, de sanidades. Ay, ¿a qué? Porque todavía está alegre. No se envidiaron, se unieron, y cuando se unieron, el Señor vio con agrado la petición que ellas presentaron, porque presentaron una petición justa. Porque ¿qué hubiese sido de ellas? Bueno, tenían que buscar un marido, a ver a dónde se arrimaban, y les iba a ir bien si buscaban a alguien solo por conveniencia. Pidieron lo que les correspondía. Y entonces dice acá, mire,
Ahorita le doy la otra cita. Ay. En el libro de Números, siempre en Números capítulo 36 y versículo 10 dice, leámoslo desde el 9. Y no, desde el 8 lo vamos a leer. 36:8. Y cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. ¿Por qué pasó esto? Porque los ancianos de la tribu de Manasés se preocuparon. Era una tribu pequeña, la tribu de Manasés no era tan grande. Y entonces se preocuparon. ¿Y si éstas se casan con uno de otra tribu? Entonces nos vamos a hacer más pequeños porque la heredad de ella se va a pasar a posesión del marido. Y entonces esto nos va a ser quitado. Entonces ellos hablaron con Moisés. Dice en el 36:1, llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José. Y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron, Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel, y posesión también ha mandado Jehová mi señor que le dé la posesión de Zelofejad nuestro hermano a sus hijas. Mire, pareciera un poco egoísta, pero la posesión, si regresamos a leer en el libro de Josué, cuando fue repartida la herencia, de verdad, ellos tenían una posición menor, una porción menor que los demás, porque la tribu era pequeña. Pero ellos se encargaron de cuidar. Es tu deber y mi deber cuidar ahora. Por eso ahora las leyes es, no te cases en yugo desigual. Si ya estabas casada cuando viniste a Cristo es algo diferente, porque los dos estaban en yugo desigual. Pero ahora, cuando estamos en Cristo, no nos debemos de casar en yugo desigual. ¿Por qué? Porque el enemigo puede venir y arrebatarte lo que Dios te ha entregado. Te puede sacar del propósito de Dios. Y entonces dice acá en el 8 del 9, cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Y no ande la heredad rondando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Entonces, mi amada, tienes que cuidar lo que Dios te entregó, la herencia. No la puedes perder con alguien que no es hijo de Dios. No puede andar, como dijo aquí, rondando de la heredad en otro lugar. Necesitamos nosotros guardar lo que Dios y atesorar lo que Dios nos ha dado, porque nos van a pedir cuentas. Pero estas 5 mujeres nos impactan, cambiaron algo. Y tú y yo unidas podemos cambiar algo. Mi amada pastora, mi amada profeta, mi amada evangelista, mi amada maestra, ministra, como te llames, como tú te sientas bien llamarte, no te dejes quitar lo que Dios te dio. Guárdalo, ten celo por lo que Dios te ha entregado. Sé cuidadosa con la heredad, con lo que Dios te ha dado. Porque para que esto crezca, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir adelante, no tenemos que detenernos. Amén. Y entonces dice, permítame. En el libro de Josué, Josué 17. Mire, estas fueron unas mujeres que revolucionaron
lo que estaba ya decretado. Los hombres solo estaban acostumbrados a ser ellos, y la mujer solo estaba para servir. Y yo no digo que no sirvamos, eso es algo que Dios nos dio, pero necesitamos nosotros saber que también tenemos derecho a ser herederas. Yo soy heredera porque el Señor me otorgó la bendición de poder ser portadora de su palabra, de poder llevar las buenas nuevas de salvación, de poder traer almas para Cristo. Y fue hasta fíjese, murió Moisés y ellas no miraban. Todas las miraban así y piensan que les van a dar. Yo me imagino cuánto se burlaron de ellas. Yo me imagino cuando empezó a cuando Josué empieza a repartir la tierra. Mire, en el capítulo 17, a mí me impacta porque, mire, dice el 17, vamos a leer desde el capítulo 1 al 3. Mire, dice, se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Lec, los hijos de Asriel y de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijos de José, por sus familias. Mire, ya me imagino que José ya había cumplido, porque Josué ya había repartido entre los varones, porque era la ley. Había pasado un buen tiempo, Moisés ya había partido a la presencia del Señor, ya habían conquistado, ahora estaban en la repartición. Ojo, pero esas nunca se olvidaron de lo que Dios les prometió. Estuvieron siempre atentas, siempre activas a la promesa de Dios. Cada vez que Dios te dio una promesa y cada vez que el enemigo se opone y te quiere sacar, tú recuerda la promesa. Nunca te quedes callada, Señor. Esta promesa está sobre la vida de mi familia. Esta promesa está sobre mi vida, Señor, y yo la creo y yo la espero. Y dice el capítulo 17, versículo 3, pero Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas. Y vuelve a repetir los nombres, dice, los nombres de las cuales estos son Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Entonces, mire, si ellas se hubieran quedado, ay, Dios mío, Dios le dijo a Moisés, pero de plano, como ya no está Moisés, no se va a cumplir. No, ellas cuando vieron que habían repartido y ellas todavía se habían quedado fuera, fueron. No te quedes callada. Es tiempo de abrir nuestra boca y de decirle, Padre, tú me diste un día una promesa. Por eso cada vez que a nosotros nos dan una palabra, que Dios nos habla aquí en su palabra, yo ¿sabe qué hago? Le pongo fecha. Aquí a la par de la Biblia escribo, hoy el Señor me dio esta palabra, y la subrayo, la marco, y digo,
Y cuando el Señor cumple esa promesa, también le pongo fecha. Hoy, cumplimiento de mi promesa. Y pongo la fecha. ¿Sabe por qué? Porque también tengo que doblar mis rodillas y dar gracias. Esas mujeres se mantuvieron firmes esperando el tiempo. No fue mañana, no fue pasado. Pasó un buen tiempo, pero el cumplimiento de la promesa se llegó. Y cuando se llegó, Josué ya no estaba, seguramente se le había pasado por alto como la costumbre. La costumbre era denle heredad a los hijos. Ya Josué había repartido, y entonces dice aquí en el 4 que estas vinieron delante del sacerdote Eleazar, de Josué hijo de Nun y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre los hermanos del padre, entre los hermanos de mi padre. Entonces, por eso es importante tener nosotros noción. ¿Qué nos ha prometido Dios? Yo quiero contarles un testimonio. Hubo un día en que me avisaron que llevaban a mi hijo para el hospital. Yo creo que ese día yo les pedí oración por mi hijo. Estaba en vivo y me dijeron que le llevaban para el hospital y no podía respirar. Y ahí fue donde le diagnosticaron cirrosis ese día. Y se iba ahogando. Llevaba muy hinchado el estómago, llevaba mucho líquido en el estómago. Y me recuerdo que mi nuera me envió un video donde lo llevaban ya con oxígeno. Entrando al hospital, le dio un paro respiratorio, y él se quedó. Y nosotros nos fuimos, y cuando llegué al hospital, yo me recuerdo que mi nuera me llamó y me dijo: le están haciendo resucitación y no vuelve. Y entonces yo me paré en la puerta del hospital. Enfrente estábamos con mis hijas y mis hijas estaban llorando, y entonces igualmente yo estaba llorando, pero me recuerdo que levanté mis manos y le dije: gracias, Padre, por el tiempo que me prestaste a mi hijo, si ya llegó su tiempo. Pero sobre la vida de mis hijos hay una promesa. Y dice Isaías 54:13: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y abundará la paz en medio de ellos. Y mi hijo todavía no te conoce. Pero si ya llegó su tiempo, Padre, gracias por el privilegio que me diste de ser su madre. Hoy te lo entrego y lo pongo en tus manos. Por eso es tan importante tener guardadas las promesas que Dios nos ha dado, no solamente aquí escritas en nuestro corazón y aquí, mire. ¿Sabe por qué? Porque en el momento justo sabemos recordar lo que nos pertenece, lo que nos ha sido prometido. Y Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él promete, Él lo cumple. Y entonces me recuerdo que en ese ratito yo comencé a llorar y levanté mis manos y le dije: gracias, gracias. Y sonó el teléfono y me dice mi nuera: ya volvió, ya lo recuperaron, le van a dejar el oxígeno puesto. Marta Solís, buenas tardes, Dios le bendiga. Diana Almeida, buenas tardes, bendiciones. Erika Guerrero, bendiciones. Anote siempre las promesas que Dios le da. Escríbalas no solo en un cuaderno, en su corazón, porque Dios a su tiempo lo va a cumplir. Dios a su tiempo nos va a bendecir. Vamos a ser testigos de las promesas, del cumplimiento de las promesas. Esta promesa se la dieron cuando les hablaron de que iban a ir a conquistar. Todavía estaba Moisés. Fíjese, fue en el capítulo 37 del libro de Números. Y pasa el libro de Deuteronomio, pasa todo esto donde Moisés todavía está vivo.
Y luego parte Moisés, Josué, conquistan la tierra prometida. 5 años para conquistar la tierra prometida. Porque Caleb, ¿sabe por qué lo sé? Porque Caleb dice, a mis 40 años me fue prometido este lugar. Por eso es importante leer la palabra. Miren, nos da datos exactos. Dice, a mis 40 años me fue prometido esta heredad. Porque Caleb pide su heredad cuando empiezan a repartir la tierra. Y entonces dice, y hoy tengo 85 años. O sea, fue 45 años después, habían pasado 45 años cuando le fue repartida la herencia. Y esas mujeres se mantuvieron esperando. Y cuando vieron que estaba la repartición, pero a ella las habían dejado así por un ladito, le dijo, momento. Y le dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad. Así que tú tienes hoy la autoridad para pedirle al Señor, pero ojo, no exigirle, no imponerle, para pedirle cuando hay promesas que todavía no se han cumplido. Señor, yo no sé si ya llegó el tiempo. Puedo sentir aquí muchas mujeres que se han desesperado porque no han visto el cumplimiento en ese varón por el que han estado orando. Puede ser un esposo, puede ser un hijo. Pero dice el Señor, no te desesperes, porque mis tiempos son perfectos. Dios nunca llega ni antes ni después, llega justo en el tiempo perfecto, para que el cumplimiento de su palabra se lleve a cabo. Hoy como esas 5 mujeres, mire, si ellas hubieran querido, ay Dios, es que mire, mis papás me pusieron mala y eso significa enfermiza. Y la verdad yo me siento un poco enferma, siento que no sé, que no puedo. No, ella vio el lado positivo. Mire, a mí me encanta porque yo le digo, Señor, de verdad cuando nosotros te creemos, cuando nosotros confiamos, cuando nosotros esperamos ese cumplimiento de la palabra, Maala, fíjese, significa enfermedad, ese es uno de los significados, pero dice dolencia o perdón, pero representa la sanidad y la restauración. Hoy el Señor quiere que todo aquello que te provocó dolor, todo aquello que te provocó incluso te enfermó. Hay personas, hay mujeres que cuando son abandonadas por sus padres o por sus esposos, se enferman. Viene la amargura, viene el dolor, algunas caen en cama por depresión, por ansiedad. Pero cuando recurrimos al perdón, a perdonar a esa persona que posiblemente se fue se fue porque no era la persona adecuada para estar a nuestro lado. Y si el Señor lo permitió es porque el Señor nos tiene algo mejor adelante. No quiero decir un esposo, quiero decir que te tiene una bendición adelante, que tú no puedes ver en este momento, pero que el Señor ya sabe lo que te corresponde. Buenas tardes, pastora Oli Cardona, Dios me la bendiga. Un fuerte abrazo, mi amada. Dios tiene cosas, planes de bien y no de mal, dice su palabra. Y entonces, ahora, después de haber estado enferma, después de haber estado con dolor en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu, ahora vas a ser la representante de la sanidad, porque vas a poder ir a muchas y sanar a muchas. ¿Por qué? Porque ya lo viviste, porque ya lo pasaste, pero nadie puede dar lo que no tiene. Noa, aquella mujer que está en movimiento, que no se detiene, que no para. Hay mujeres en la iglesia que son admirables, que sirven, van, vienen en su casa y mire, son un ejemplo a seguir. Y dice que eso significa
el caminar hacia adelante para alcanzar un lugar seguro. Posiblemente algunas veces sus hermanas dijeron, ay no, ya no, de plano no nos van a dar, ya, ¿para qué nos seguimos cansando? Mejor busquemos un marido por ahí. No, ella les decía, sigamos adelante. Recuérdense que Dios lo que dice lo cumple, ya cumplió, nos sacó de Egipto. Sigamos adelante, no se desesperen. Sigamos adelante. Ogla es aquella que siempre está alegre, nunca se entristece. Aquella que siempre, aunque pase muy duras pruebas, no. Yo tengo mi amiga que la amo porque siempre está feliz. Y a veces la he visto pasar momentos difíciles y la admiro porque siempre tiene una sonrisa. Y dice, no, a veces la miro un ratito triste y dice, ay, es que fíjate que me pasó esto. Pero ya todo va a estar bien, tranquila, tranquila. Y de repente empieza a sonreír y empieza a bailar. Es así. Y necesitamos siempre a alguien hacia nuestro lado para hacer un equilibrio en nuestra vida. Necesitamos una Milca, una consejera, una mujer de reino, una mujer que tenga siempre el equilibrio y aquella, como le dijera, aquella templanza de dignidad y de realeza. Una reina no puede mostrar sus emociones. No es como nosotros que, ¡ay, se cayó! ¡Ay! Ella se cae a alguien y sigue. Y necesitamos a alguien así en nuestra vida. O que, ay, es que fíjate que mira lo que me hizo, me abandonó. No, una reina se mantiene en pie y sigue adelante. Usted adelante, con toda dignidad. Tirsa significa la que agrada, un deleite o favor. La que siempre le dice, no hombre, recordemos que Dios es bueno, Dios no nos va a abandonar, Él siempre está pendiente, nos cuidó en todo el trayecto del desierto. ¿Acaso nos morimos? Aquí estamos. Se murieron un montón y nosotros aquí vamos porque hay una promesa que cumplir. Él no nos va a abandonar. No se desesperen. Entonces necesitamos gente que nos levante, no gente que se nos cuelgue de los brazos y que en lugar de dejarnos avanzar nos esté deteniendo. No necesitamos gente que venga siempre con el mismo problema a nuestro lado, que le estamos dando el consejo y no quiere avanzar. Imagínense, si la que significaba Ogla, que significaba festividad, hubiera tenido a la par aquella mujer que toda la vida es una queja y amargada, no hubiera podido avanzar. Hay gente que todos los días es la misma queja. Y está bueno, oremos, pero dice que el sabio ve el mal y se aparta. Usted necesita a su lado una Noa, una Ogla y una Tirsa. Cada una necesita a su alrededor gente que le sume, gente que le ayude a crecer, gente que le ayude a seguir adelante. Hace unos días había estado tan desanimada por esta situación que yo tenía, pero sabe que el Señor me habló y me dijo que me dejara de quejar. Yo llegué al extremo de decir, ya no, estoy harta, ya no aguanto esto. Y el Señor me dijo, ya, suelta la queja. Y yo, perdón, Señor. Pero como nos conoce tan bien, el Señor nos conoce tan bien. ¿Sabe? No usó a nadie para que me lo dijera, me lo habló así. Yo, perdón, Señor. Porque tal vez de otra persona no lo hubiera recibido, hubiera dicho, no, me lo está diciendo, como no está viviendo la misma situación que yo, como no sabe. Y le doy gracias a mi Señor, ¿sabe? Porque en medio de todo lo que he sido, Él se mantiene fiel.
y con amor eterno me ha amado. Y por eso me ha prolongado su misericordia y se la ha prolongado a usted. Yo no sé qué está usted atravesando en este momento, pero hoy cuando yo leía por la mañana, sabe que el Señor me puso fuertemente en mi corazón una alabanza que se llama Guerra Espiritual con Janet Aponte. Por favor, yo le pido que la busque y que la escuche. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido detenernos? Y esta alabanza habla de que el enemigo quiere apagarle el fuego a los ministerios. Dice, quería apagarle el fuego a los ministerios, pastores, evangelistas, misioneros. Los profetas ha querido él callar, es una guerra espiritual. Pero algo sucede cuando el pueblo de Dios adora, dice. Las moricias comienzan a huir, viene liberación. Estas mujeres habían sido liberadas y estas mujeres vieron cómo nacieron en el desierto, vieron cómo su padre se esforzó y que no se rebeló. Y ahora, por ser mujeres, no se podían quedar en la calle. Pero se unieron y decidieron hablar, apelar a la bondad de Dios. Y Dios las escuchó. Entonces dígame usted, ¿qué imposible hay para que nosotros vengamos delante del Señor? No a exigir, no a imponer, a pedir, a clamar, a suplicar. Esta es una noche en que el Señor quiere escuchar tu necesidad. En que como estas mujeres, dice, estas 5 hermanas son reconocidas por su valentía al desafiar las normas patriarcales de su época. Muchos se van a levantar, te van a murmurar, te van a criticar. Y esa, sí, porque a esta Dios le plació. Porque de lo más vil y menospreciado Dios se sirve para avergonzar a los sabios. Así que, en el nombre de Jesús, en esta hora vamos a orar para que el Señor bendiga tu vida, para que el Señor te dé la sabiduría y te unas con gente que te sume, con gente que te lleve al cumplimiento del propósito, no con gente que te esté deteniendo y que te arrastre a otro, a perder el cumplimiento, el llamado. Dios te hizo un llamado. Dios te está pidiendo no que desafíes a un varón con ministerio. Dios te llamó ¿a qué? A que tú ahora te sometas a Dios, a que ahora tú lleves a cabo el cumplimiento, pero en el orden de Dios. Y a su tiempo el Señor te va a dar tu tierra, tu posesión. A ellas les entregaron lo que les correspondía, aunque al final estuvieron casi a punto, porque Josué no se recordaba, no estaba presente posiblemente cuando el Señor le dio esa orden a Moisés, pero ellas no se habían olvidado de la promesa que Jehová le había dado a Moisés y arrebataron su bendición, arrebataron su heredad. Hoy arrebatemos lo que nos corresponde. Mujer de Dios, levántate, no te detengas. Permítame, solo voy a prender la luz que está muy oscura. Aquí estamos. Vamos a orar para que el Señor se glorifique esta tarde en nuestras vidas. Ya no te detengas. Acuérdate. Yo sé que hoy el Señor te va a traer a memoria las promesas que te ha dado. Y escríbelas. Tenemos que volvernos escribas. ¿Tienes un sueño? Deja siempre un cuaderno bajo tu almohada. Aquellos sueños que no se nos olvidan. Escríbelo. Ponle fecha. Dios nos está revelando algo. Dios nos está hablando algo.
Y es tiempo que retomemos lo que Dios nos ha dado. Avivemos el fuego del don que Dios nos ha dado. Y no nos olvidemos de esas promesas para que hoy las pidamos en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, inclina tu rostro y quiero que cierres tus ojos. Y hay alguna promesa que está sobre tu vida y que a veces tu corazón se ha entristecido porque has visto pasar el tiempo y no la has visto cumplida. Hoy ahí donde estás, dile: Señor, tú me hiciste esta promesa. Y ha pasado el tiempo y no he visto el cumplimiento. Si no se ha llegado tu tiempo, hoy te suplico, Padre, que si a ti te place y deseas hoy extender tu manto de misericordia, y así como Esther llegó y se postró delante del rey, hoy me postro delante de tu presencia y te pido que, si es tu voluntad, Señor, extiendas hoy tu cetro de misericordia y pueda yo alcanzar, Señor, esa misericordia para que lo que necesito, Señor, lo que te he estado pidiendo, Señor, o esa promesa que está sobre mi vida, pero no he visto el cumplimiento, Señor, la pueda ver. Que no se cierren mis ojos sin no ver el cumplimiento de esa promesa sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre el ministerio que tú me has otorgado. Que yo pueda, Señor, hoy trascender a los planes y propósitos que tú tienes, Señor. Que pueda, Señor, alcanzar esa bendición. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, hoy vengo delante del trono de tu gracia, Padre, y te suplico, Padre bendito, seas tú obrando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplico, Padre eterno, bondadoso y misericordioso. Seas tú obrando en cada vida, en cada necesidad, en cada mujer hoy aquí, Señor, que ha abierto su corazón, Señor, y que tenía, Señor, esa esperanza. Muchas, Señor, habían decaído y creían que ya no, que esa promesa de repente, y el profeta se equivocó, de repente, Señor, me equivoqué al creer que esa palabra que estaba escrita y que leí un día y me emocioné, no era para mí. La palabra está escrita para que tú la creas y la hagas vida. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, te suplico, Padre, que esas promesas que estaban detenidas, Señor, hoy que hemos humillado nuestro corazón y estamos aquí delante de tu presencia, seas tú, Señor, obrando con misericordia sobre nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias por ser de bendición para nuestras vidas. Espero que este tema haya sido de bendición para su vida, así como lo ha sido para la mía. Que no pierda la esperanza, que usted sepa que su voz, su petición está escrita. El Señor ya dio la orden. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces nos conformamos. Pero insistamos, permanezcamos, no nos detengamos, sigamos adelante, avancemos en el nombre de Jesús. No nos detengamos, sigamos adelante, siempre tengamos esa cordura en Cristo, siempre tengamos esa persistencia, permanencia en Cristo Jesús, y todo lo que Él ha dicho se cumplirá en el nombre de Jesús. Así que le bendigo. Gracias por estar aquí con nosotros. Bendecimos este ministerio precioso. Gracias, Pastora Mari, por el privilegio que nos otorgas de ser parte de este equipo precioso de Ministerio Mujer Inquebrantable en la Fe. No pierdas la fe, no importa lo que hoy estés viendo, aunque hoy veas todo lo contrario a lo que has pedido. Has pedido que tu esposo venga a los pies de Cristo y hoy lo ves más lejos que nunca, es cuando más cerca está. Dice que cuando más oscura se pone la noche, es cuando más pronto está a rayar la luz del alba. No te canses, sigue creyendo, sigue confiando, sigue avanzando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Reciban un saludo cordial desde acá de la ciudad de Guatemala.
Soy pastora Gladys Rodríguez y estoy para servirles. Bendiciones.